¿Cómo están, alumnos de secundaria? Les saluda su profesor de física, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la definición de la fuerza y la tercera es la ley de acción y reacción. La ley de la inercia nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sobre este cuerpo actúe una fuerza externa. La segunda ley nos dice que la fuerza aplicada a un cuerpo en movimiento es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Y la tercera ley, que es la más conocida, es la ley de la acción y la reacción. Para cada acción hay una reacción en signo opuesto. Este cuadro nos explica de manera detallada las fuerzas ya mencionadas. Como ya mencionamos, la inercia se puede dar tanto en un cuerpo en reposo o en movimiento constante. Hay que tener en cuenta que es movimiento constante. De ahí hablaremos de los dos tipos de inercia: inercia estática en reposo e inercia cinética en movimiento. Vemos acá la tercera ley. Esta persona está aplicando una fuerza hacia la pared y la pared le va a responder con la misma fuerza. Es la misma fuerza pero en sentido opuesto. Eso se llama acción y reacción. Lo mismo sucede cuando estás jugando cuerdas. Un grupo jala y otro grupo jala. La cuerda va a tener la misma tensión en el medio, hasta que un grupo aplique más fuerza y le gane el otro grupo. En esta clase nos concentraremos en la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Cuando un cuerpo esté en movimiento, esa fuerza va a ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que está teniendo. Antes de empezar con los problemas, vamos a ver los valores estándar en física. Ustedes ya han llevado lo que es MRU, MRV, entonces ya deberían saber esto, pero aún así vamos a hacer un repaso. Cuando nuestra masa está en kilogramos, nuestra longitud debe estar en metros y nuestro tiempo en segundos. Si vamos a trabajar en kilos, nuestra longitud debe estar en kilómetros y nuestro tiempo en horas. Asimismo, les daré el valor de un newton. Un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y se expresa con n. Hay que recordar eso. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado igual a un newton. Ahora sí, empecemos con los problemas. El problema número 1 nos dice: calcule la masa de un cuerpo en kilogramos si al recibir una fuerza de 300 newtons le produce una aceleración de 150 centímetros sobre segundo al cuadrado. Empecemos con la resolución. Recordar que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso me piden hallar la masa. Nos damos cuenta que la aceleración acá nos están dando en centímetros sobre segundo al cuadrado. Nosotros debemos convertir estos centímetros a metros. Entonces nosotros por matemáticas sabemos que centi significa 10 a la menos 2. Entonces este centímetro de aquí lo voy a reemplazar por su valor numérico. En vez de ponerse, pongo 10 a la menos 2. 150 por 10 a la menos 2 me da 1,5 metros, ya que voy a recorrer dos números. 1, 2 y pongo la coma. 1,5 metros. Por ende, mi aceleración sería 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula original. Fuerza es igual a masa por aceleración. Mi masa la estoy poniendo como x. Y mi aceleración es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. X por 1,5 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 300 newton, ya que la fuerza que nos dice es de 300 newton. 300 newton de acá lo vamos a descomponer en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo que 300 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a x por 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con metros sobre segundo al cuadrado? Se va a ir y me va a salir que 300 kilogramos es igual a x por 1,5. Ese 1,5 pasa a dividir y sale que x es igual a 300 entre 1,5. Por lo tanto, la respuesta es 200 kilogramos. ¿Cuánto es la masa? 200 kilogramos. Pasemos al problema número 2. El problema número 2 nos dice: determine la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado que produce una fuerza de 75 newton a un cuerpo cuya masa es de 1500 gramos. De nuevo usaremos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. En el problema me piden hallar la aceleración. Aquí la masa está en gramos. Como está en gramos, tengo que pasarlo a kilogramos. Como dice acá, la masa está en kilogramos. Ahora, recordar que kilo por matemática es 10 al cubo. Entonces, como yo quiero que este gramo se transforme en kilogramos, ¿qué hago? Lo multiplico por K, ¿no? K por G, kilogramo. Pero al hacer eso estoy cambiando la cantidad. Entonces, para que esto no se altere, lo tengo que dividir entre su valor numérico. Entonces, lo multiplico por K y lo divido entre 10 al cubo. De ahí me va a salir que un gramo es igual a 10 a la menos 3 kilogramos. Este 10 al cubo subió arriba como negativo, por eso es 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto también lo podemos expresar como 0,01 kilogramos. Ahora que ya sé esto, simplemente puedo reemplazar 1500 gramos es igual a 1,5 kilogramos. Y ahora regreso a mi segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Mi fuerza es de 75 newtons. Mi masa es 1,5 kilogramos y mi aceleración es lo que tengo que hallar. Entonces, ¿qué hacemos con este Newton? Lo fragmentamos, ¿no? En kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los kilogramos? Se van a ir. Entonces me va a salir que 75 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 1,5 por A. Ese 1,5 va a pasar al otro lado a dividir. 75 entre 1,5 es igual a 50. ¿50 qué? Metros sobre segundo al cuadrado.
Esa sería la aceleración y eso es mi respuesta. Ahora veamos la pregunta número 3. Nos piden calcular la fuerza que se aplica a un cuerpo de 10 kilogramos de masa si adquiere una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces de nuevo aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. El problema me piden hallar la fuerza. Como mis valores ya están estandarizados, tengo kilogramos, tengo metros y tengo segundos. Entonces simplemente voy a aplicarlo directamente. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es mi masa? 10 kilogramos. ¿Cuánto es mi aceleración? 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces al multiplicar 10 por 2,5, la respuesta es 25. ¿25 qué? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. 25 Newton. Ahora sí, veamos el problema número 4. Nos dice calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente bloque como resultado de las fuerzas aplicadas. En este bloque vemos que estamos aplicando una fuerza de 21 newtons hacia la izquierda y una fuerza de 15 newtons hacia la derecha. Tenemos que hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, pero nos damos cuenta que estas son fuerzas contrarias. Por ende, se van a restar y van a tomar la dirección del mayor. Entonces mi fuerza resultante será F1 menos F2, 21 menos 15. La respuesta es 6 Newton con dirección hacia la izquierda. Ahora que ya tengo la fuerza resultante, simplemente aplico la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Reemplazando la fuerza, 6 newtons. La masa, 2 kilogramos. Y necesito hallar la aceleración. Entonces, a esos 6 newtons lo volvemos a fragmentar en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los kilogramos? Se van a ir. Kilogramo con kilogramo se va. Y entonces me va a quedar que 6 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración. Ese 2 pasa al otro lado a dividir y el resultado es 3. Aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado y esa sería mi respuesta. Ahora veamos el problema número 5. Nos pide calcular el módulo de la aceleración para el bloque cuya masa es 2 kilogramos. Hay que darnos cuenta que este móvil se está moviendo en dirección horizontal. Pero aquí tengo una fuerza diagonal. Esta fuerza diagonal está jalando verticalmente y horizontalmente a la vez. Sin embargo, la fuerza vertical que está aplicando no es mayor a la del peso de este bloque. Entonces, como solo se está moviendo horizontalmente, solo nos interesa hallar la fuerza que lo está jalando horizontalmente. Entonces, para hallar eso, tengo que descomponer esta fuerza. Entonces, esta fuerza de 12 newton la estoy descomponiendo. La voy a colorear de color marrón como en esta imagen. Tengo aquí este ángulo de 60. Se va a descomponer en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Como nos damos cuenta, esa fuerza vertical no es mayor que el peso, ya que el peso es 20 newtons. ¿Ok? Como esta fuerza vale 12 newton por triángulo, rectángulo de 30 y 60, sabemos que 60 se lo pone como 6 raíz de 3 newton verticalmente y hacia abajo en el cateto adyacente 6 newton, la mitad. Entonces, ¿qué debo hacer? Fijarme solo en la fuerza horizontal, el cual es 6 newton, porque esta es la única que está moviendo este bloque y esta es la fuerza que está trabajando. Ahora sí, trabajamos con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es mi fuerza? Mi fuerza es 6 newton. Mi masa es 2 kilogramos, como nos dice acá. Entonces, mentalmente ya descompongo el newton. Newton se descompone en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los kilogramos? Se va a ir kilogramo con kilogramo y me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Este 2 pasa al otro lado a dividir. 6 entre 2, 3. ¿3 qué? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es mi aceleración. Ahora veamos el problema número 6. Me dice, el bloque de 3 kilogramos realiza un MRV. ¿Qué es MRV? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Calcula el módulo de la fuerza F. Nos damos cuenta que este cuerpo está partiendo del reposo. Ahí se le va a aplicar la fuerza F. Luego de cierto tiempo, este cuerpo va a recorrer 2 metros y va a tener una velocidad de 4 metros sobre segundo. Como tú ya dominas MRV, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso estoy tomando más porque la velocidad está aumentando. Si la velocidad estuviera disminuyendo, tendría que poner el signo menos en vez del más. La velocidad final es 4 metros sobre segundos. Todo eso lo elevo al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial que es 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado es 0. Por 2 veces la distancia, 2 por 2 metros, y la aceleración. Entonces elevo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Metros al cuadrado, metro cuadrado. Segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 metros por la aceleración. Este metro va a pasar a dividir a este metro y va a quedar metro sobre segundo al cuadrado. Este 4 también va a pasar a dividir y va a quedar 16 entre 4, 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso va a ser mi aceleración. Ahora voy a reemplazar esto en mi fórmula clásica. Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa de este bloque? 3 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración? La acabamos de hallar. 4 metros sobre segundo. Entonces, fuerza va a ser igual a 3 por 4, 12.
kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Por eso es igual a 12 newton. Y eso sería la respuesta. Bueno, alumnos, les estoy dejando este cuadro con las fórmulas de MRV, por si no las recuerdan, pero ustedes ya han hecho ese tema con su anterior profesor. Así que eso también va a venir en el examen. Les va a venir MRV y movimiento de caída libre. Bueno, alumnos, eso sería todo. Cuídense, suerte en su examen y espero que saquen buenas notas.